La Game Boy original es una gran consola que todavía puede ofrecer mucha diversión, pero tiene ya más de 30 años y su tecnología de pantalla está desfasada. Así que en este vídeo voy a actualizarla con un kit Viver de pantalla retroiluminada. El kit viene con un panel de luz, un filtro polarizador, una resistencia, un circuito Viver y un trozo de cable. Lo primero será desmontar la consola. Quito los 6 tornillos de la parte de atrás, que pueden ser tornillos Phillips o tornillos trilobulares dependiendo de cada consola. Abro las dos mitades con cuidado, ya que están unidas con un cable, así que lo desconecto y continúo con la mitad que tiene la pantalla. Quito todos los tornillos que sujetan la placa base y ya tengo acceso a la pantalla. Hay que instalar el panel de luz en la parte de atrás de la pantalla, y para instalarlo hay que acceder a la parte posterior y quitar una lámina reflectante. Quito dos tornillos que sujetan la cinta inferior de la pantalla y con cuidado la despego de su marco. Hay que tener mucho cuidado con la cinta de la parte derecha. Es muy delicada y si se tensa en exceso estropearemos la pantalla para siempre. Separando la pantalla del marco con cuidado podemos ver la lámina reflectante que hay que retirar. Quito estos dos trozos de goma y comienzo el proceso de quitar la lámina. Empiezo por una esquina usando un cuchillo de manualidades y como veis he despegado la lámina reflectante. Pero más importante que la lámina es despegar el filtro polarizador, que es esa parte de color amarillo verdoso. Quitando el filtro se irá también buena parte del pegamento que lo sujeta a la pantalla, dejando la zona bastante limpia. Cuando consigo separar también el filtro, sigo por la otra esquina, para ir separándolo todo de la pantalla. Es un proceso delicado, que se tiene que hacer con paciencia y mucho cuidado, ya que la pantalla es de cristal, y si aplicamos mucha fuerza se puede romper. No querráis hacerlo en 5 minutos, ni tampoco en 10. Es un proceso que puede llevar 30 minutos. Si os fijáis, procuro que en todo momento el lado de la pantalla con la cinta lateral esté lo más cerca posible del marco, para evitar que sufra un tirón y se dañe. Me ayudo de varias herramientas como unas pinzas para separar las láminas de la pantalla conforme se va estrechando el espacio que tengo disponible. Al llegar al final es cuando hay que ir más despacio, pues os podéis pasar de fuerza y dañar la pantalla en una esquina, o la cinta lateral que está debajo. Después de 18 minutos, poco tiempo para lo delicada que es la operación, consigo retirar toda la lámina reflectante y el filtro polarizador de una pieza. Para asegurarme de que no se ha dañado la pantalla, conecto la placa a la otra mitad de la consola. Le pongo el panel de luz como fondo blanco y entre este y la pantalla el filtro polarizador del kit. Enciendo la consola y me aseguro de que no hay líneas verticales u horizontales apagadas. Con todo correcto voy a instalar el panel de luz. Tiene que estar con los cables en la parte inferior, y si os fijáis el marco de plástico toca los cables e impide que el panel se coloque en su sitio. Retiraré un trozo del marco y para ello hago unas marcas con el cuchillo. Y corto el plástico con unos alicates. Colocado el panel, es hora de soldar los cables a la placa del circuito. Soldo el cable negro o negativo en este punto del circuito. Corto las patillas de la resistencia y la soldo en otro punto del circuito. Y por último, soldo el cable rojo o positivo a la resistencia. Vuelvo a conectar la placa de la pantalla a la otra mitad de la consola. Pongo el filtro polarizador y compruebo que el panel de luz funciona correctamente. Aquí se podría terminar la instalación, ya que ahora la pantalla tiene retroiluminación y se puede jugar con comodidad en cualquier condición de luz. Pero hay que seguir con la instalación del circuito Viver del kit. El circuito lo instalaremos en la otra mitad de la consola, junto al conector del cable. El circuito Viver tiene que conectarse a estos dos pines del conector y soldarse a unos puntos de la placa base. Quito las puntas de alambre que puedan molestar con la instalación del Viver. Con el soldador caliento los pines hasta que puedo levantarlos con unas pinzas.
sin hacer contacto con el circuito y procurando no romperlos. Coloco el circuito Viver y sueldo el punto VCC. Sueldo también los otros puntos, pero tengo problemas por culpa de estar mal diseñado el circuito, y los contactos se desprenden de la placa y se pegan al soldador. Así que me toca hacer un apaño. Quito el circuito Viver y sueldo 2 alambres en los puntos de la placa que necesito. Los alambres son las partes sobrantes de las patillas de la resistencia. Coloco el Viver a través de los alambres y sueldo los puntos correspondientes, incluyendo las patillas que he levantado antes. Ahora doblo los alambres para poder soldarlos a las patillas del chip que les corresponde. Para acabar con la instalación del Viver, sueldo un trozo de cable a la masa del circuito y a la masa de la consola. Si todo ha ido bien, la pantalla seguirá funcionando, pero la imagen estará con los valores invertidos. Es decir, los blancos se ven negros y viceversa. Para ver la imagen normal, solo hay que girar el filtro polarizador 90 grados. Todo este proceso añadido al panel de luz aumenta el contraste de la pantalla y se ve mejor que simplemente haciendo la modificación de retroiluminación, como podéis ver en esta comparativa tomada en las mismas condiciones. También cambia la tonalidad verde de la pantalla a una azulada. Toca instalar de forma permanente el filtro polarizador. Lo coloco en su sitio y hago una marca para quitar el sobrante. Ahora coloco el filtro en el panel de luz, ya que un lado es adhesivo al retirar una lámina protectora. Hay que estar seguro de que el filtro está orientado correctamente o la imagen saldrá en negativo. No es fácil colocar el filtro sin que se produzcan burbujas. Hago lo posible para que me quede lo más liso que pueda. Una vez colocado el filtro, coloco el panel en el marco de la pantalla y vuelvo a colocar los tornillos de la cinta inferior. Ahora ya se puede volver a montar la consola, pero en vez de ponerle la carcasa original, que está sucia y fea, le pondré esta carcasa blanca, nueva y reluciente. La recordaréis de otros vídeos, como el primer vídeo de retro del canal. Quito los botones de goma de la carcasa antigua y tras darles una buena limpieza, los coloco en la nueva carcasa después de colocar los botones de plástico. Coloco la placa de la pantalla en la carcasa y la atornillo. En cuanto a la otra mitad, quito los 2 tornillos que sujetan la placa y los otros 2 que sujetan la toma de auriculares. Y tras hacerle una buena limpieza con alcohol, pongo la placa en la carcasa nueva. Conecto las 2 mitades con el cable y cierro la consola con los tornillos. La mejora de la pantalla es evidente. Ahora no solo se ve en cualquier condición de luz. La mejora de contraste hace que la imagen se vea más nítida, con negros más profundos y grises más destacados. Por desgracia, la instalación no ha sido perfecta, ya que se ha quedado una burbuja de aire por el centro de la pantalla e incluso un pequeño hilo cerca de una esquina, y al estar pegado el filtro al panel es muy difícil de solucionar, por lo que recomiendo no pegar el filtro al panel para poder limpiarlo si es necesario. Hay que tener en cuenta que el mod aumenta el doble el consumo de la consola, aunque sigue siendo un consumo muy bajo. Por último, no es un mod fácil de hacer. Este es mi tercer intento. En el primero rompí la pantalla cuando despegaba el filtro en una esquina, y en el segundo la cinta lateral se dañó y se apagaron las líneas horizontales, que rara vez se pueden arreglar. Es un mod con bastantes contras, pero también es un mod muy económico que nos permite usar la pantalla original y darle una segunda vida a la consola. Os dejo enlaces en la descripción por si os atrevéis a llevarlo a cabo. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.